He estado escuchando últimamente el programa radial del estudio bíblico del padre Richard Simon. Y él entre sus comentarios dijo algo que me gustó mucho esta semana. Dijo que él tiene un amigo que es un rabino, judío obviamente, que le hizo este comentario a su vez a él. Le dijo: ustedes católicos son más judíos que los judíos. Le llamó mi atención, ¿verdad? ¿En qué aspecto? Dijo: sí, porque ustedes los católicos tienen templos y tienen el altar del sacrificio y tienen el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. O sea, en comparación con nuestros hermanos judíos, nosotros tenemos la plenitud en cuanto a los regalos de Dios. Y dije yo: qué buen tiempo para ser católico esto, ¿verdad? A pesar de cómo estemos viviendo las circunstancias. Y eso me dio alegría, pero a la vez me dio la reflexión de que aunque tenemos todos estos regalos de Dios, lo que se refiere a la palabra de Dios, nos hace mucha falta exponernos más al mensaje de Dios. De hecho, ustedes ven con qué ceremoniosidad, con qué respeto, devoción tratamos la palabra de Dios. En el evangeliario, ¿verdad? Entramos, yo lo alzo lo más alto posible para que todos tengan a su vista este gran don de la palabra de Dios cuando entra al templo. Por cierto, los judíos no tienen templo, ¿verdad? Se los destruyeron los romanos en el año 70 y desde entonces no tienen templo, tienen una pared, nomás el muro. Ya no hacen sacrificios como antes, obviamente a falta de templo. Nosotros todos los días que hay una santa misa hacemos el sacrificio. Y no es que los judíos no tengan templo. Van a decir: bueno, ¿y las sinagogas qué? Las sinagoga es una palabra griega que simplemente significa un lugar de reunión. Así es que ni eso tienen ellos, por eso quería hacer esa aclaración. Este año, más bien el día de hoy, que es el tercer domingo del tiempo ordinario, en el mes de septiembre del año 2019, Papa Francisco, reconociendo esta gran necesidad de más exposición de parte de la palabra de Dios a su pueblo católico, estableció o dedicó este tercer domingo del tiempo ordinario a la santa palabra de Dios. Y si ustedes recuerdan, el mes de septiembre del año pasado, el 2020, todo el mes, también por decreto del Papa, se dedicó como el mes de la Biblia para conmemorar al San Jerónimo, ¿verdad? El santo que tradujo la Biblia de los hebreos, griegos hebreo y griego y latín a latín, la Biblia Vulgata, ¿verdad? Entonces San Jerónimo dedicó 30 años de su vida, casi literalmente encerrado en una cueva, redactando cada uno de los versos hacia latín, y de ahí pues ya se extendió al conocimiento y a disponibilidad de todos nosotros. Entonces en esta ocasión el Santo Padre dedicó el mes de septiembre al mes de la Biblia, y es por esto, porque necesitamos más exponernos a la santa palabra de Dios. David Wood, que es el director de la oficina de adoración, nos giró ciertas indicaciones acerca de cómo celebrarlo el día de hoy. Y obviamente la mejor manera de aprender de la Biblia es con la ayuda del Espíritu Santo, invocándolo y recordando también de la manera que los santos autores redactaron la Biblia con la ayuda del Espíritu Santo. Así es que también nosotros, para poderla entender, tenemos que escuchar, pero ponernos en las manos del Espíritu Santo. Él sugiere leer el Evangelio en la casa, en familia, ahora que estamos todos puestos por la pandemia en nuestras casas. En familia, leerla una vez, escuchar las palabras o frases que llamen la atención, luego hacer una pausa por unos momentos y leer el Evangelio una segunda vez, pero más despacio y en oración. Una tercera vez, lentamente y despacio. Esta es la Lectio Divina, es parte, más bien está inspirado en la Lectio Divina, que es un modo muy antiguo de aprender de la Santa Palabra. Nuevamente escuchando palabras y frases, y después discutir con la familia
estas preguntas. ¿Qué palabras o frases te hablaron? Porque con frecuencia es el Espíritu Santo quien habla a través de estas frases. Otra es, ¿qué crees que te está diciendo el Espíritu Santo a ti? Por ejemplo, en este evangelio que acabamos de proclamar, podemos imaginarnos a Jesús cruzando, caminando a la orilla del mar, nos dijo, ¿verdad? En la playa, y dice que vio a Simón y a Andrés. Y luego después se encontró con Santiago y Juan remendando las redes. Ya podemos imaginarnos qué estaban haciendo. Y los invitó a seguirlo. Conviértanse en pescadores de hombres. Ahora, pasen a la pregunta hacia ustedes. ¿Cómo me está llamando a mí Jesús a seguirlo? ¿En qué me estoy resistiendo como se resistió Jonás en la primera lectura? ¿Me estoy resistiendo a este llamado de Jesús? ¿Cómo es el llamado de Jesús para mí en forma de las buenas nuevas? ¿Y qué diferencia va a hacer en mi vida este llamado? ¿Alguna vez te has considerado tú un pescador de personas y les hablaste a otros sobre Jesús y el reino de Dios? Considera, dice David Wynne, dedicar 5 minutos cada día a leer uno de los evangelios. Quizás Marcos, que es el más corto. Escucha las palabras o frases que más te llamen la atención. Luego dedica 10 minutos a una oración sencilla y silenciosa, estando en la presencia de Dios. Y después guarda silencio y escucha el susurro de Dios en tu corazón. A mí particularmente, que me ha tocado discernir estas 3 lecturas, la que más me llama la atención es Jesús, ¿verdad? Donde dice, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca, arrepiéntanse y crean en el evangelio. A mí en particular me llama mucho la atención este verso, porque es la primera vez que Jesús habla en el evangelio de San Marcos. San Marcos empieza su evangelio aquí en el ministerio de Jesús, de Cristo. San Juan como revelándonos que Jesús es la palabra de Dios, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. San Mateo con la descendencia de Jesús por el lado de San José, San Lucas con la descendencia de Jesús por el lado de María. Pero aquí nosotros podemos ver algo que nos interesa mucho a todos nosotros. Esta es la gran noticia, esta es la plenitud de los tiempos. Este es el momento donde toda la humanidad había esperado por siglos la presencia del Mesías. Y aquí con estas palabras Jesús mismo se anuncia, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Son las frases de ya el próximo miércoles de ceniza. Eso es lo que a mí me llamó la atención como la base de este mensaje, de lo que Dios me habla a mí. Hoy el mensaje claro de la palabra de Dios es la urgencia del arrepentimiento y la infinita misericordia y compasión de Dios, porque Pablo también empezó su carta con estas palabras: hermanos, la vida se acaba, porque no sabemos cuándo vendrá Jesús nuestro Señor en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, pero puede que sea antes de lo que pensamos. Y tenemos que estar siempre esperándolo y anhelando con gozosa confianza, no con miedo y temor como está el mundo ahorita. Qué mensaje tan poderoso para nosotros es el libro de Jonás. Vemos al profeta indiferente, que siempre había sido indiferente, finalmente obedecer la orden de Dios de ir a Nínive, la gran ciudad enorme, y predicar el arrepentimiento en el nombre del Señor Dios de Israel, dando a los ninivitas 40 días antes de que su gran ciudad fuera destruida. Y para sorpresa y conmoción de Jonás, todos creyeron en Dios, grandes y pequeños, arrepintiéndose en ayuno y poniéndose traje de sayal. El Señor Dios de Israel una vez más manifiesta su gloria en su misericordia absoluta, como lo reiteró el salmo que escuchamos cantado hoy. Bondad amorosa y verdad. Dios desea que su misericordia y el pacto de amor se extienda no solo a su pueblo de Israel, sino también a todos los pueblos. Y esa es la gran noticia para nosotros, los que no somos judíos. Ya podemos percibir en el libro de Jonás
la misericordia y el amor de Dios por todas las gentes de la tierra, tal como se revela plenamente en Jesucristo. El Evangelio de Marcos, desde su inicio, enfatiza la urgencia con la que Jesús proclamó la buena nueva de Dios. Este es el tiempo del cumplimiento, es el tiempo de la gracia, el tiempo de la salvación, la plenitud de los tiempos. Es urgente que la respuesta sea inmediata, completa. Arrepiéntete, palabra que significa metanoia, una conversión radical, un giro de 90 grados para apartarnos del camino del mal, un cambio profundo de mentalidad y de corazón, y creer en el Evangelio, las buenas nuevas. A esto le sigue Jesús llamando a Simón y a su hermano Andrés para que lo sigan. E inmediatamente, no dijeron mañana, pasado o más tarde, no, inmediatamente dejaron sus redes como pescadores y escucharon la promesa de Jesús de convertirse en pescadores de hombres. Asimismo, Jesús llamó a Santiago y a Juan, los hijos de Zebedeo, quienes dejaron a su padre y a sus barcas, a su negocio, y siguieron a Jesús. Marcos, el evangelista, a diferencia de Juan, dramatiza intencionalmente la urgencia de la respuesta de los primeros discípulos al llamado de Jesús. ¿Y nosotros, hermanos y hermanas, sentimos alguna urgencia de vivir plenamente nuestro llamado bautismal, de dar testimonio de nuestra fe y de predicar el Evangelio? ¿De irle a comunicar a otros lo que hemos escuchado hoy, las buenas noticias? ¿Escuchamos con los oídos de nuestra mente y corazón la súplica de Dios de arrepentirnos y creer en las buenas nuevas? ¿O mantenemos esta llamada solo para el miércoles de ceniza? El miércoles de ceniza hay dos fórmulas, ¿verdad? Arrepiéntete y cree en el Evangelio, y polvo eres y en polvo te convertirás. Es dos opciones que tenemos. A mí me gusta más esta de Jesús. Conviértete o arrepiéntete y cree en el Evangelio. Nos damos cuenta de aún cuán profundamente Dios quiere abrazarnos a nosotros y a todos los pueblos con su misericordia, como a Nínive. Estamos conscientes de los peligros de ser tibios en nuestra fe y en el conocimiento de la palabra de Dios, la rutina, la práctica aburrida de nuestra fe, especialmente cuando venimos a misa, que hay tantos eventos, ya el Super Bowl y tantos eventos deportivos los domingos. Ya el domingo es como el sábado, que se nos hace y no se nos antoja venir a misa. Dios le dijo a Oseas una frase muy potente, poderosa y que da temor. Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, no por las enfermedades, no por las pandemias, no por el cáncer, los ataques al corazón, por falta de conocimiento, porque ya muchos andamos muertos caminando, que por nuestra sangre ya no corre la esperanza ni la alegría de que vivimos, como dice San Pablo, en un mundo que está pasando enfrente de nuestros ojos. Sabemos por las Escrituras y la enseñanza de la Iglesia que Dios desea que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera carta de Timoteo 2:15, creo. Pero el tiempo se acaba. Nuestro Señor nos exhorta en su misericordia y amor sincero a entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y fácil el camino que lleva a la perdición, y muchos lo están tomando, y estrecha es la puerta y duro el camino que conduce a la vida, y pocos lo encuentran. Mateo 7. Como una herramienta para ayudarnos a todos a responder al llamado de nuestro Señor a arrepentirnos y creer en el Evangelio, es orar las Escrituras. En la Lectio Divina, como lo sugiere el director David Woods, se lo voy a repetir: leer el Evangelio en casa y en familia una vez, una segunda vez más despacio, escuchando las palabras o las frases que le llamen la atención, que le resalten a usted. Luego haz una pausa por los momentos y lee el Evangelio una tercera vez, lentamente y en oración, nuevamente escuchando palabras y frases, y así meditarlas
y contemplarlas, llegar a ese momento de la contemplación. Nótese que en esa palabra está incluida la palabra templo, contemplación, y es la parte más elevada de la reflexión, en donde ya podemos escuchar el susurro de Dios en nuestros oídos. Hermanos y hermanas, las personas que nos rodean, nuestras familias, nuestros compañeros en el trabajo, nuestros amigos más queridos, nuestros parroquianos, tienen derecho a ver católicos radiantes, católicos encendidos en el amor de Dios, llenos del Espíritu Santo y testificando del poder transformador del amor de Dios. Yo como diácono estoy bendecido. Yo trabajo con las personas del movimiento familiar cristiano, del grupo de oración, de la clase de Biblia, del Via Crucis. Y en todos ellos en estos años he visto la transformación. Y si me preguntan qué es, en esencia lo que crees tú que los ha cambiado es haberse expuesto a la palabra de Dios, haberse transformado en el amor. Tanta gente entre nosotros hay todavía que no saben que existe un Dios que es su Padre, que los ama con locura, que desea entrar en un pacto de amor con ellos y con todo ser humano en Jesucristo y en su iglesia. La gente todavía está esperando ver en ti y en mí a alguien que está radiante en el amor de Dios, radiante con el Espíritu. Hay mucho en riesgo, mis hermanos. Entonces, la pregunta es, ¿escucharemos hoy el llamado de la palabra de Dios, el llamado de Jesucristo y de su Santa Iglesia? Recuerden, la vida es corta. Amén.